Y bueno, pues aquí está Francisco, es un amigo muy querido de Benjamín, también de la familia. Y él viene de San Salvador, de Centroamérica. Él está en un ministerio que se llama Terremoto, entonces hoy vamos a sentir un terremoto. Y San Salvador, yo creo que tiene la segunda iglesia, quizás me equivoque, pero creo que no, la segunda iglesia más grande del planeta Tierra. Ellos son miles y miles de personas que se congregan, y su mayor fuerza, por ejemplo, de ahí es las casas, ¿verdad? Las reuniones de casa que tienen ahí son por miles, y es una bendición. Aquí le estoy diciendo a Francisco que por qué no me trajo unas pupusas. Pupusas son como los tacos aquí, pero allá son las pupusas. Entonces, vamos a dar la bienvenida a Francisco Hernández. Vamos a ponernos de pie y vamos a recibir la palabra que Dios tenga para nosotros. Buenos días. Pueden tomar asiento. Gracias. Quiero decir un par de cosas, pero antes sí quiero empezar con esto. En el momento de la adoración se sentía bien fuerte una entrega a Dios, una entrega total a Dios. Y lo que sentía con eso es de que hay muchas personas acá que están viniendo con un corazón bien dispuesto a querérselo rendir a Dios. Pero no sé cuántos de ustedes les ha pasado que mientras se quieren rendir a Dios, mientras quieren orar y entregarse a Él, de repente vienen un montón de distracciones. Y es como que Dios, te estoy dando mi vida, dejé la luz encendida en la cocina. Dios, te quiero decir esto, te quiero decir lo otro, pero creo que no hice esto y esta semana, mañana lunes, me encargo de esto y lo otro. Y no es que sean malas distracciones, no es que no nos podamos concentrar en el Señor, simplemente algunas veces requiere un poco de práctica el mantener el tema con Él, tal y como cuando lo tenemos con una conversación con una persona. Sin embargo, hay otros casos en donde tenemos una carga tan pesada en nosotros que quizás nos cuesta venirnos a rendir delante del Señor. Pero lo que quiero llegar es, sentí bien fuerte que este era un momento en donde se podía rendir un perfume delante de los pies del Señor. ¿Y quiénes de ustedes recuerdan aquella porción cuando llega María y simplemente quiebra su frasco de perfume? Dense cuenta de que cuando quiebra ese frasco de perfume está quebrando, según Judas, su salario de un año. Él termina diciendo, ¿por qué se rompió ese frasco? Ese representaba el salario de todo un año. Todos sabemos que era porque él quería... Pero básicamente lo que podemos interpretar también es de que ella estaba entregando toda su esperanza de un año, todo lo que ella dependía, su dependencia, todo lo que necesitaba, su trabajo, su carga, todo su sistema monetario de un año, sus ahorros. Dios, aquí te los tengo. Y sentía que este era un momento en donde podíamos venir delante de Él y decirle, aquí te entrego todo lo que soy, aquí está mi expectativa, mi esperanza, mi carga. La Biblia dice que vengamos a Él todos los que estamos cargados y cansados, y ustedes ya se saben el resto. Él nos hace descansar. Así que quiero pedirles que por favor extiendan sus manos en forma de recibir, y vamos a cerrar nuestros ojos porque vamos a orar. Y antes de poder entregar este servicio a Él, quiero que entreguemos nuestras cargas a Él. Este es un momento en donde nuestra carga se vuelve parte de ese perfume, se vuelve parte de esa adoración. Démosle la vuelta a esto y que nuestra carga se vuelva una fragancia de olor fragante para Él, porque se la rendimos a su presencia. Así que Padre Celestial, te damos todo lo que somos y todo lo que podemos llegar a ser. Nada somos sin ti, papi, nada somos sin ti. En el nombre de Jesús te entregamos todo de nuestro ser. Lo material y lo espiritual, todo lo rendimos delante de tu presencia. Te damos las gracias porque nos dejas estar acá. En el nombre de Jesús, papi, yo te vengo a pedir, toma la carga de cada persona y hacerlos descansar, que sientan un alivio físico por lo que tú estás haciendo en lo espiritual. Gracias, papi, porque tú los haces descansar.
Hace que sus ojos vean los tuyos. Y permítenos ir con el olor, papá, de saber que te entregamos una adoración a ti. Déjanos ir a nuestra casa sabiendo que olemos a ese perfume de adoración que te entregamos. Y en el nombre de Jesús te encomiendo este servicio, papi, para que la semilla de tu palabra que sea depositada en nosotros rinda frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oh. No sé ustedes, pero se siente bien descansar en la presencia del Señor. Se siente bien. Y no sé a cuánto les ha pasado que están algunas veces orando y algunas veces estamos platicando y de repente se escucha aún como solo es tiempo de descansar en la presencia. Y descansar en la presencia significa quedarse callado un ratito, y para los que somos platicones me van a entender de que nos cuesta quedarnos callados, o sea, aún delante del Señor. Y si ustedes platican conmigo por más de 5 minutos, se van a quedar, Francisco, ya vale. Bueno, es un gusto para mí estar aquí el día de ahora. Soy muy amigo de Benjamín, el hijo del pastor. Tuvimos la oportunidad de poder compartir en Betel un tiempo, vivimos en la misma casa, así que pude conocer todas las intimidades de Benjamín y él pudo conocer las mías. Espero que no haya dicho nada por acá, pero se pasa un buen momento estando allá. Cuando terminé Betel tuve la oportunidad de regresar a mi país y con unos amigos continuar una escuela a la cual ellos ya le habían dado inicio, y es una escuela de discipulado que le hemos llamado Earthquake o Terremoto, escuela del ministerio sobrenatural. Y en El Salvador tenemos bastantes temblores a cada rato, hay por lo menos uno fuerte al mes en donde se siente el golpe. Y es bien divertido porque cuando llegan extranjeros a El Salvador y sienten el golpe del temblor, es como terremoto, terremoto, y los ve uno todo afligidos y nosotros seguimos comiendo como, no, tranquilo, ya va a pasar, no te preocupes. O sea, ya estamos tan acostumbrados. Es de eso que, o sea, uno se va al baño y es como, está temblando, ya va a pasar, no vamos a salir corriendo. Pero lo importante es que decidimos llamarle terremoto porque creemos que así como toda una nación siente un temblor, toda una nación puede sentir un temblor espiritual. El punto es que toda la tierra sea sacudida por lo que Dios está haciendo ahí. Y hemos tenido la oportunidad ahora de graduar cerca de 120, 150 alumnos y poderlo ver cómo ellos han ido a hacer terremotos por todas las partes. Nuestro deseo es capacitar a la gente para que vaya a su lugar de trabajos y utilicen las herramientas que la Biblia nos dice que podemos utilizar para traer el cielo a la tierra. También nuestro deseo es poder capacitar a líderes de la iglesia para que ellos vayan a servirle a sus pastores y a la visión de la iglesia local, pudiendo traer su esencia única a lo que Dios les ha mandado a hacer. ¿Y cuántos de ustedes saben que cada uno de ustedes fue creado para algo específico en esta tierra? Cada uno de ustedes tiene una asignación bien particular. Particularmente yo crecí con una teología cuando acepté a Jesús que me decía, Francisco, si vos no venías a la iglesia, no te preocupes, otra persona va a ocupar tu lugar, vos sos prescindible, podemos prescindir de vos. Y crecí con ese pensamiento de, si usted no se levanta, hermanito, alguien más se va a levantar, así que hágalo usted porque no quiere ser reemplazado. Y yo sé que nadie quiere ser reemplazado, pero lo que aprendí mal fue que me decían, Francisco, otro puede hacer tu trabajo. Y lo que Dios tuvo que enseñarme es, Francisco, nadie va a poder hacer el trabajo que yo te he mandado a hacer porque vos tenés una asignación particular y una gracia especial para la que yo quiero que lo hagas. Si bien es cierto, otra persona se puede levantar a hacer este trabajo, nadie lo va a hacer como vos. Igual aquí, ustedes pueden hacer un trabajo, otra persona puede venir a hacer el mismo trabajo de barrer, limpiar, arreglar las sillas, orar por la gente, otra persona puede hacer ese trabajo, pero nadie le va a poder dar la misma gracia, la misma sazón que ustedes han sido llamados a darle a esa tarea específica. Nadie. Entonces aprendemos simplemente a cómo poder llevar con Dios esto, y eso le hemos enseñado a la gente en la escuela, a que pueden contar con su gracia e ir a servir a la gente de sus iglesias. Y es bien divertido porque verlos activarse en eso realmente le hace todo el mundo a uno. Hay unos que pueden dar palabras proféticas de forma graciosa, hay otros que oran cantando, cada uno le da su toque. Si yo orara cantando, después tuviéramos que tener un culto de sanidad por los oídos porque se les revientan a los pobres. Aparte de eso, ha sido una gran bendición de nuevo el poder compartir en mi país. Creo que no hay nada mejor que poder sembrar en el país de uno, no hay nada mejor. Y tener la oportunidad de viajar e ir por otras partes del mundo y hacer lo mismo, todavía se vuelve un sueño más realidad. O sea, es algo increíble. Y estar aquí en México, esta es mi segunda oportunidad estando acá, pero verlos ustedes y ver gente que realmente se entregan delante de Dios, se entregan en adoración, esa adoración fue increíble, eso es maravilloso.
Personalmente creo, y vamos a entrar ya en tema con esto, personalmente creo que estamos justamente al borde del mayor avivamiento que el mundo jamás antes ha visto. Estamos justamente al borde. Jamás en la vida ha habido tantos cristianos en el mundo como lo hay ahora. Y yo sé que escuchamos decir que el mal está aumentando, que no sé qué está aumentando, que la pobreza está aumentando, pero nunca en el mundo ha habido tantos cristianos orando por el bienestar de la tierra, por un avivamiento como lo ha habido en esta época en el mundo. Jamás en la historia ha habido tantos cristianos orando por esto. Y yo creo firmemente que estamos a las puertas de ese avivamiento. Y les voy a dar una palabra profética que escuché de alguien antes de poder entrar en tema con un par de versículos bíblicos. Les cuento que vamos a leer un poquito ahora, así que si no leyeron su Biblia esta semana, vamos a aprovechar para poderla leer aquí un poquito. Pero quiero empezarles a contar esto. Algunos de ustedes acá, sé que Benjamín tuvo la oportunidad, no sé quiénes de ustedes escucharon del movimiento que se hizo en Los Ángeles que se llamaba Azusa Hoy. No sé quiénes escucharon de eso. Azusa Hoy era un mover que se dio, que se dio ahorita para poder celebrar o conmemorar el aniversario del avivamiento en la calle Azusa en Los Ángeles. ¿Qué fue el avivamiento en la calle Azusa en Los Ángeles? Esto ocurrió allá por 1906, creo yo, o 1909, me corrigen con la fecha. Creo que fue 1906. Pero fue un mover del Espíritu Santo tan fuerte que atrajo a miles de personas, si no es que cerca de millones, a que llegaran a esa ciudad y pudieran ver lo que Dios estaba haciendo ahí. En esa época había un pastor que se llamaba William Seymour. William Seymour era un hombre de color negro que llegó y él empezó a liderar ese movimiento. Nadie creía en él cuando él llegó a esa iglesia. De hecho, a él lo contrataron para un grupo de oración y resultó que durante el grupo de oración el Espíritu Santo empezó a llegar y tuvieron que moverse hacia un local. Se terminaron moviendo a este lugar que estaba en la calle Azusa y de ahí que se conoce como el movimiento en la calle Azusa. Era un edificio pequeño, lo rentaron bien barato y según cuenta la historia no tenían dinero para nada. De hecho, las cajas viejas que encontraron en el edificio era lo que utilizaban como sillas para que la gente pudiera llegar a sentarse. Pero la historia cuenta que el mover de Dios era tan fuerte que en muchos cultos llegaba una neblina como espesa y así de alto que cubría todo el suelo de la iglesia. Y en ese momento la gente sabía de que iban a empezar a pasar milagros y sin necesidad de que llorara, los milagros empezaban a brotar y a pasar. Muchos de ustedes quizás han escuchado otras historias como que continuamente tenían que llamar a los bomberos locales y decirles, el edificio donde están los cristianos se está quemando. Cuando llegaban los bomberos decían, ¿ya dónde está el fuego? Y había gente que miraba fuego que salía del techo, pero había otra gente que decía, ese es el fuego del Espíritu Santo porque no se necesita echar manguera, no se necesita apagar ese fuego. Y era simplemente la presencia de Dios que hacía. También las historias cuentan de que la gente viajaba de todas las partes del mundo para poder llegar a ese lugar. Muchas veces desde la terminal de trenes, cuando la gente llegaba, desde que salían del tren y estaban en la terminal, empezaban a preguntar, ¿quiénes han escuchado? ¿Dónde está la calle Azusa? ¿Dónde está la calle Azusa? Y la gente de la estación de trenes le decía, solo siga las señales que va a ver en el camino y va a poder llegar. Y miraban, dice ellos, que cosas brillaban en el aire, ángeles aparecían y habían diferentes manifestaciones que los hacían llegar hasta la calle Azusa. Y hay testimonios increíbles de sanidad divina y de restauración como no tienen una idea en ese lugar. El punto es que ahorita en abril se celebró el 110 aniversario de ese avivamiento. Tuve la oportunidad de estar ahí y fue increíble, fue impresionante. Más que los milagros que se vieron, creo que lo que se estaba dando era la pauta de que otra vez se están uniendo cristianos alrededor del mundo para celebrar que Dios está aquí y que va a venir con más poder. Lo más increíble de esto es que fue tan fuerte ese avivamiento que se ha ido a esparcir por muchas partes del mundo. Ya se empiezan a escuchar historias de que la gente que llegó ahí ha ido de regreso a sus países y ha visto un brotar del Espíritu Santo, ha visto un brotar de algo nuevo y de algo fuerte que está sucediendo. Así que para los que tuvieron la oportunidad de estar allá, créanme que si ahora están de regreso, van a ver algo diferente en sus vidas. Yo lo he empezado a ver escuchando los testimonios de gente con la que ha estado ahí. El punto de la historia es que en esa época de ese avivamiento se dio una palabra profética. Y la palabra profética que se dio es que aproximadamente 100 años o 110 años, el mayor avivamiento que el mundo jamás antes visto iba a dar a luz, iba a venir. Pocos años después, había otro hombre, era un hombre que el Señor utilizaba mucho allá por los 50,
y ahorita creo que se me ha escapado el nombre, era un vidente en esa época. Creo que era de apellido Farman, algo así. Se me ha escapado el nombre y ya se lo voy a dar. Pero él básicamente dio una palabra profética diciendo que la época de los grandes evangelistas estaba a punto de llegar a su fin. Y no sé si ustedes conocen un poco de historia evangélica, pero de los 30 más o menos a los 60 era la época del gran evangelista. Eso quiere decir que se levantaban grandes campañas evangelísticas y mucha gente llegaba a ver lo que Dios estaba haciendo, pero Dios utilizaba mucho al hombre que estaba en la plataforma, la persona del micrófono. No había mucha persona orando por la gente, sino que la persona que estaba en la plataforma era la que oraba casi que por todos. Era bien difícil porque la gente que llegaba a los campamentos tenía que llenar una tarjetita y poner su petición y la ponían en un buzón. Si tenían suerte, el evangelista sacaba la tarjetita con su petición de oración y entonces venían, lloraban por esa persona y recibía su milagro. Si no, tenía que llegar al siguiente día hasta el fin de la campaña. Así que ya se imaginan qué difícil era conseguir entre 20,000 personas que llegaban algunas veces que sacaran su tarjetita para oración. Pero este hombre profetizó y dijo, la época de los grandes evangelistas está a punto de llegar a su fin. Después de esa época va a surgir una época de paternidad en donde la gente va a conocer el significado de padres y madres espirituales y van a conocer lo que es una familia espiritual. Y después de esa época va a venir el mayor avivamiento que el mundo jamás antes ha visto. Y yo no sé ustedes, pero he estado viendo una época de padres y madres espirituales que se levantan para crear familias, hijos e hijas espirituales. Y se ha estado dando con tanto surgir que ha sido de una gran bendición. Y después de esa época iba a venir el gran avivamiento. Justamente en esa misma época alguien más dio esta otra palabra profética y dijo de que el mayor avivamiento iba a venir acompañado por medio de canales de televisión. Era en la época que la televisión empezaba a surgir y dijeron, a través de la televisión el mundo va a ver el mayor avivamiento que jamás antes hayan visto. Y póngase a pensar en esto. ¿Cómo creen ustedes que serían ahora con cadenas de televisión como CNN? Cuando hay un terremoto en Japón, nos enteramos aquí, si no es que en minutos, en cuestión de una hora. Sabemos noticias que pasan alrededor del mundo en un instante. ¿Se imaginan cómo sería que un canal de televisión de repente grabara a alguien que está siendo resucitado de los muertos? Y de repente esa noticia viaja de punto A a punto B. Y en lo que esa noticia recorre en cuestión de minutos, toda esa distancia y todos esos países, gente que está viendo los canales de noticias, pasando la televisión, escucha, cristianos locos acaban de despertar a alguien de entre los muertos que tenía 3 días de estar dormido, que tenía 3 días de estar muerto. Y nos van a tildar como locos, pero van a decir, un grupo de locos jóvenes de repente oraron por alguien y ¡puf!, despertó. Y esa noticia empieza a circular. Y personalmente creo que cuando la gente empiece a escuchar esa noticia, las semillas de la palabra que habían sido guardadas en sus corazones van a empezar a germinar y a despertar y van a empezar a creer. Cuando esa noticia viaje, un montón de gente va a empezar a despertar y a conocer, este es el tiempo del que yo había escuchado. La semilla que estaba en sus corazones va a empezar a despertar. Y entonces el avivamiento más grande que el mundo jamás antes ha visto va a dar hacia luz. Y ustedes son parte de esta época. No se trata de la próxima generación, aunque sí se trata, pero se trata de esta generación. Y esta generación no abarca solo a los jóvenes, abarca a cualquier persona que esté viva en este tiempo. Esta generación significa la generación que está viva. O sea, cualquier persona de 1 año a 99, 100 años, la edad que tenga, esta es la época de ese avivamiento. Esta es la época de esta generación y ustedes particularmente son parte de ella. Dicho esto, quiero comenzar, por favor, si abren sus Biblias en Lucas capítulo 2. La mayoría de ustedes ya conocen las historias, pero me encanta Lucas, porque Lucas simplemente da una perspectiva un poco más clara y más amplia acerca del nacimiento de Jesús y su historia. Lucas 2 cuenta la historia de su nacimiento y aquí es donde vemos aquella donde Jesús va al templo y se pierde y pues José y María se preocupan porque sienten que perdieron a Jesús. ¿Y quiénes de ustedes no se preocuparían de sentir que perdieron a Jesús? O sea, escuché un pastor que dijo, Dios les encomendó el cuidado de Jesús, que Dios moraba en Jesús y perdieron a Dios. ¿Quién no se preocuparía por eso? Pero vemos que Jesús es presentado delante del templo, se pierde. Aquí es cuando cuestiona mucho a los escribas y los fariseos de ese momento. Y vemos a un Jesús lleno de sabiduría, aún siendo niño.
Pero yo me quiero enfocar en esta historia que empieza en el versículo 8. Y vamos a leer del 8 al 20. Así que me aguantan un poquito, por favor. Yo leo de la Nueva Versión Internacional. Así que si ustedes leen de otra versión, ahí me disculpan, pero vayan acompañándome con la lectura. Vamos a leer 2 porciones. La primera en Lucas y luego les cuento cuál otra vamos a pasar. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo. Digan conmigo: multitud de ángeles. Que alababan a Dios y decían: glorias a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, digan conmigo: los ángeles. Los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que se fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que acostado estaba en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto. Digan conmigo: lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Vamos a leer ahora una porción en Marcos 16 y luego amarro las dos y va a empezar a tener sentido lo que les estaba diciendo. Así que aguántenme un poquito más, por favor. Marcos 16, versículo 17. La mayoría de ustedes ya se pueden estos versículos. Marcos 16, 17 y 18. Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Me sorprende la historia en Lucas capítulo 2 porque empieza contando el nacimiento de Jesús, que de por sí empieza con un ángel anunciándole a María que iba a tener un hijo. Pero luego me gusta que para el nacimiento de Jesús, Lucas hace un específico énfasis en el sentido de decir que había unos pastores en la región que vieron ángeles aparecerse y que les anunciaron el nacimiento del Señor Jesús. No solo ven a un ángel que les da la noticia, sino que luego ven una gran potestad de ángeles que se aparecen, una gran hueste de ángeles que se le aparecen, glorificando a Dios y confirmando lo que acababan ellos de escuchar. Para terminar la historia, no solo eso, sino que ellos terminan yendo al lugar a donde Jesús había nacido y terminan encontrando al niño en un pesebre, confirmando la historia que los ángeles acababan de contar. ¿Qué es lo que me sorprende de esto? Me sorprende que el nacimiento de Jesús abre los ojos a la gente para que en lo terrenal se abra una puerta espiritual y ellos empiecen a ver visitaciones angelicales. Es decir, el nacimiento de Jesús trae las puertas abiertas del cielo para que empiece a ser manifestado en esta tierra por todas las personas. Ya no solo se trataba en el Antiguo Testamento que quien estaba del sacerdote o la persona especial y particular iba a ver una manifestación angelical. No, con el nacimiento de Jesús se rompe el esquema y los pastores que están cuidando ovejas que nadie sabe quiénes son, nadie se percata de ellos. O sea, en esa época el pastor estaba trabajando de noche cuidando las ovejas que no se la comieran los lobos, pero estaban trabajando de noche, nada les prestaba atención. Es decir, gente común y ordinaria recibe una visitación angelical y no solo eso, sino que ven la confirmación del nacimiento del Señor Jesús. Quiero decirles que ustedes están viviendo en una generación en donde el Señor Jesús ya nació. Es decir, las puertas del cielo están abiertas para que ustedes vean manifestaciones sobrenaturales pasar de forma cotidiana. Yo creo que el lenguaje de Dios es lo sobrenatural. El lenguaje de amor de Dios es el mundo sobrenatural. Sus besos son sanidad divina, sus murmullos o susurros a nuestros oídos son palabras proféticas. Pero el lenguaje del amor de Dios para esta generación es lo sobrenatural.
No sé si ustedes han visto cuántas películas hay de cosas sobrenaturales, que de vampiros, que de monstruos, que de no sé qué, no sé cuánto. Creo que es porque estamos ante una generación que la gente tiene mucha hambre por lo espiritual, mucha hambre por lo sobrenatural. Y están buscándolo. Recuerdo que en mi cumpleaños del año pasado tuve la oportunidad de celebrarlo adentro del complejo donde tenemos la escuela. En este mismo lugar tenemos la conexión de la escuela con una iglesia. La iglesia se llama Ruta 316. El lugar de nuestra iglesia solía ser un bar. Entonces, ¿se imaginan ustedes que tiene toda la fachada de un bar? Tiene toda la fachada de un bebedero. Entonces, lo único que cambia es que pusimos un rótulo que es como de calle que dice Ruta 316. Entonces, es como esos rótulos que ustedes van en la calle, van manejando y ven ruta hacia tal lugar. Exactamente así es el de nosotros, color verde con blanco y dice Ruta 316. Recuerdo que estábamos celebrando el cumpleaños y ya estábamos terminando, varios se habían ido, cuando uno de mis amigos, junto con unas chicas, habían salido a la calle y estaban en la esquina, justamente a la entrada del lugar, a la entrada de la iglesia. De repente escuché que un chico sale corriendo y me dice, Francisco, necesito que vengas. Yo le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, afuera hay un hombre preguntando por un chamán. No sé para ustedes, pero chamán para nosotros significa un brujo o un brujo médico. Que no existe un brujo médico, solo un brujo. Pero me dice, vení, hay un chamán, hay un señor que está buscando un chamán. Yo sé que a vos te gustan esas historias. Me dice, vení, y a mí me encantan. O sea, a mí dígame que hay un chamán y es como, vamos, una oportunidad perfecta para que el hombre vea a Dios. Salgo corriendo y me lo encuentro platicando con una de las chicas que había pasado por nuestra escuela. Y la chica le dice, Señor, ¿qué podemos hacer por usted? Y yo escuché que el chamán le decía, vengo buscando el lugar en donde la gente se sana. Vengo a buscar el chamán, por favor, preséntenme el chamán. Viene la chica y le dice, aquí no hay chamanes. Nosotros somos cristianos, pero podemos orar por usted. Díganos qué necesita. Y el Señor vuelve a decirle, no, yo no quiero mujer chamán, yo quiero un hombre chamán. Tráiganme al chamán. Salgo yo y me quedo, dígame, ¿qué necesita, Señor? Y volvió a contarnos la historia. Vengo a buscar al chamán. Yo le dije, este es un lugar, esta es una iglesia cristiana. Díganos por qué necesita. Si usted está enfermo, podemos orar por usted y va a haber esa sanidad. Y me sorprendió porque termina diciendo, no, es que usted no me entiende. Me dice, yo vengo buscando el lugar. A mí me dijeron que aquí estaba el lugar en donde la gente se estaba sanando. Por eso vengo a buscar al chamán. Y yo me quedo, no, Señor, esto es una iglesia. Por eso es que la gente se está sanando. Porque Dios aquí está haciendo milagros. Si quiere, podemos hacer uno por usted. Y recuerdo que me vio y me dijo, no, yo me voy de aquí. Y se dio la vuelta y empezó a caminar. En ese momento yo le dije a Dios, por favor, agarremos a este hombre, no lo dejemos ir. Dame una palabra y tiremos y no lo dejemos ir. En lo que el hombre se da la vuelta, solo se me vino a la mente dolor en la rodilla derecha. Y le grito yo, Señor, usted tiene dolor en la rodilla derecha, ¿verdad? Y se para en medio de la calle, se da la vuelta y me hace, sí. Y le digo yo, pues venga, vamos a orar. Y me dice, pero no es la derecha, es la izquierda. Y yo le digo, pues sí, te estoy viendo al revés, solo date la vuelta y pega. No importa, vení, Dios te va a hacer el milagro igual. Recuerdo que se dio la vuelta y se acercó. Y le dije, ¿cuánto te duele la rodilla? ¿Qué te pasó? Y él me dijo, yo solía ser un referee o un árbitro en los partidos de fútbol y me lastimé la rodilla hace años. Desde hace rato que tengo dolor y no puedo caminar y ando buscando un milagro que me sanen. Y yo dije, pues este hombre no creía en las mujeres que son chamanes, vamos a poner a un par de las chicas aquí a orar. Y le dije, vas a ver cómo 2 chicas ahorita van a orar por tu rodilla y en cuestión de 30 segundos Dios te va a sanar. Y él todavía dijo, ¿tan rápido? Y una de las chicas todavía lo exageró y le dijo, dame 10 segundos. Y viene ella y se pone de rodillas y le pone las manos en la rodilla de él. Y empieza la chica a orar. Y hizo la oración más larga de toda su vida, diciendo, en el nombre de Jesús, rodilla sé sana. Ya pasaron 5 segundos, Señor, revísese la rodilla. Y recuerdo que el Señor solo puso una cara de sorprendido y dijo, siento caliente la rodilla, o sea, siento bien caliente. Cuando quitaron las manos de la chica de la rodilla de él, yo le dije, pruébese la rodilla. Y el Señor empezó a moverla y se le había ido el dolor al 100%. Ese señor había sido sano. No solo eso, sino que terminó diciendo, ¿cuándo se reúnen acá? Quiero traer a mi esposa. Ella también necesita sanidad. Y yo dije, pues de paso liberación, porque se está yendo a los chamanes. Pero vimos un milagro, simplemente porque creemos que es una época de estar viendo cosas milagrosas, de estar viendo milagros.
Ese fue un milagro sorprendente que se vio en lo físico. Pero otra cosa que me sorprende y ha pasado en nuestra escuela es que hemos tenido muchos chicos y chicas que llegan contándome y me dicen, Francisco, ¿puedo hablar contigo en privado? Yo me los llevo y cuando empezamos a platicar me dicen, he estado teniendo miedo en la noche porque siento que algo se aparece en mi cuarto y me da mucho miedo y no sé qué es. Y bien pudiéramos tomar que, es un espíritu o qué puerta tenés abierta o a saber qué demonio, como dice mi pastor en El Salvador, a saber qué chamuco te llega a visitar. Pero sí que estás mal. Pero he sentido que estamos ante una temporada tan fuerte de visitaciones angelicales por esta misma porción que acabamos de leer, porque el nacimiento de Jesús abrió una puerta del cielo directamente aquí a la tierra para que viéramos con nuestros ojos naturales cosas sobrenaturales, para que sintiéramos el lenguaje del amor de Dios, que es el mundo sobrenatural. Que recuerdo que empecé a decirle a esta gente que me llegaba diciendo que se asustaban y les dije, les leía esta porción. Y luego les leí otras porciones del Antiguo Testamento y yo les decía, en el Antiguo Testamento la mayoría de visitaciones angelicales la gente se asustaba. La mayoría de historias de ángeles en el Antiguo Testamento era, me voy a morir. O sea, ¿qué es esto que se me ha aparecido? Y el ángel tenía que decirles, no temas, soy un ángel del Señor. No hablaban así, vea, pero ustedes me entienden. Pero los ángeles tenían que decirle, no teman, soy enviado del Señor, soy el ángel del Señor, soy fulanito de tal. La mayoría de visitaciones terminaban de esa forma, en donde el ángel tenía que interrumpir y decir a la gente, no tengas miedo. Porque yo personalmente creo que las manifestaciones sobrenaturales con Dios deberían ser tan fuertes e impactantes para nosotros que al principio deberían de asustarnos. Y no sé ustedes, pero yo he visto mucha gente que se sana, que no esperaba el milagro, pero se asustan cuando ven que el dolor se les fue por completo. He visto muchos otros que cuando llegamos con una palabra profética y le decimos toda su vida, se asustan porque dice, ¿quién te dijo? Hablaste con mi esposa. A mí me han criticado que yo puedo leer cartas, que puedo leer las palmas de las manos, que si soy brujo, que si no sé qué, que si no sé cuánto. En varios lugares me han dicho, ¿con quién platicaste antes de venir a verme? Y los asusta. Y he tenido que aprender a cómo dar una palabra profética para no asustar a la gente. Pero en un principio lo sobrenatural debería asustarnos porque no estamos acostumbrados hasta que creemos que es el lenguaje del amor de Dios para nuestra vida y que debería de ser lo cotidiano. ¿Cuántos de ustedes se quieren dejar amar por Dios todos los días de su vida? ¿Cuántos de ustedes entonces quieren ver cosas sobrenaturales todos los días de su vida? Recuerdo que cuando empecé con esto del cristianismo yo tenía 22 años y me empezó a discipular una persona que ahora es mi mejor amigo y él es lo que llamaríamos un profeta con Dios. Es de esos tipos que recuerdo que las primeras veces que yo lo conocí me sentó y me decía toda mi vida. Y yo todavía era chico de fiestas en esa época y recuerdo que los sábados en la mañana nos reuníamos a platicar y me decía, Francisco, ¿cómo dormiste ayer en la noche? Y yo le decía, pues ayer dormí bien, me fui a dormir temprano a la casa y tranquilo. Y había estado de fiesta como hasta las 3 de la mañana. Y recuerdo que él me decía, ¿dormiste bien? Sí, él se llama Juan. Y yo le decía, sí, Juan, dormí súper rico. Y él me decía, ¿y por qué escucho que Dios me dice que fuiste a una fiesta, hiciste esto y lo otro? Pues, no sé. Y de repente solo recuerdo que me empezaban a salir lágrimas porque decía, le estoy mintiendo a Dios. Y él me decía, Dios me lo dijo porque quiere restaurarte, no porque quiere acusarte. Pues, ¿por qué te dice tanto? Le decía yo, porque me decía cosas bien específicas. Me asustaba. Pero ¿por qué esa es la intención? Y recuerdo que en esa época empecé a crecer y a escuchar la voz de Dios para mi vida, luego para la vida de otras personas, y empecé a crecer con Dios. Llevaba casi 1 año y medio o 2 años metiéndome con esto de Dios a todo dar, metiéndome con ganas. Y recuerdo de que llegaban muchos chicos nuevos a nuestro grupo. El grupo era de 2 al principio, era Juan y yo, gran grupo. Pero de repente se empezaban a acercar varios chicos que Juan, el profeta, decía, Dios me dijo de que te acercaras, vamos a empezar a discipularte. Habían chicos, yo tenía 22 años, habían chicos que llegaban de 16, de 18, de 20, quizás después se acercaron unos que eran mayores que yo, pero al principio yo era de los mayores. Y recuerdo que estos chicos de 16 años, nosotros decimos bichos por decir chavo, chavito, chico. Recuerdo que estos chicos de 16 años, de repente yo con 22,
Tenían 2, 3 meses de estar compartiendo en el grupo y llegaban contando en las reuniones, ayer vi un ángel, ayer salió una persona. Y yo me quedaba, pero si solo tenés 2 meses de estar aquí, o sea, ¿cómo es que creciste tan rápido? Yo tengo 1 año y medio. Y no sé ustedes cuánto le ha dado celos que uno está orando por algo. Dios, dame esto. Dios, por favor, yo quiero ver. Dios, yo quiero ver milagros. Viene una persona nueva que acaba de aceptar a Jesús y vi un milagro, vi algo increíble, vi un ángel, vi esta visitación. Y uno por dentro es como, felicidades. Y no haya ni cómo reírse ni cómo celebrar a la otra persona. Y en esa época era Dios tratando un poco de comparación en mi vida y orgullo. Pero recuerdo que estos chicos llegaban y de entrada empezaban a experimentar lo sobrenatural. De entrada. Jamás en la vida se me va a olvidar un chico que se llamaba Diego. Diego tenía 14 años. Diego estaba a punto de juntarse con las pandillas en El Salvador, cuando Dios en un campamento le habló a su vida y le dijo, no te metas a las pandillas. Y él llegó simplemente a decirnos, escuché una voz que me dijo que no me metiera a las pandillas, no sé qué es. Así que Juan, el profeta, vino y le dijo, venite al grupo, que en ese momento éramos 3. Y vino y le dijo, venite al grupo, te va a gustar. Y recuerdo que se acercó al grupo y empezó a compartir con nosotros. Diego tenía 2 meses de estar en el grupo, yo tenía cerca del 1 año y medio, y yo había estado orando por porque Dios me tocara, pero de esos toques que uno lo revuelque en el suelo, de esos que se supone que nos tiene que dar pena delante de la gente. Porque yo dije, si está haciendo algo raro, quizás es Dios, yo interpretaba lo raro como de Dios. A mí no me asustaba, simplemente yo me quedaba loco, yo quiero. Y me daban ganas de revolcarme en el suelo. ¿Cuántos de ustedes le dan ganas de revolcarse en el suelo? Wow, vamos a pedirle al pastor que mueva la silla para allá. Pero recuerdo que llegó un domingo en la mañana en el servicio de la iglesia y yo estaba adorando y yo diciéndole a Dios, tocame por favor, tocame. Y de esa hambre que a uno le da que es como, o me tocas ahora o me muero, pero necesito que me toques. Y de repente solo escuché un ruido como que se hubiera caído un rayo, solo se escuchó ¡prah! No sé si lo escuché en lo natural o en lo sobrenatural, no sé. Lo que sí sé es que abrí los ojos y Diego estaba revolcándose en el suelo. Y yo como, bravo. Y recuerdo que lo vi y no era una revolcada por el Espíritu Santo ordinaria. Diego estaba teniendo una posesión por el Espíritu Santo. Diego estaba siendo literalmente poseído por el Espíritu Santo. Ese niño de 14 años que quería meterse a las pandillas versus Francisco que estaba ayunando, orando, leyendo la Biblia todos sus días y 1 año y medio de ser cristiano. Y ese niño que estaba recién salido de las drogas, casi metido a las pandillas, le hablaba mal a los papás, ¡boom! Y yo me acuerdo que me quedé como, bueno, pues como, no sé, vos sabrás. Pero Diego fue tan poseído por el Espíritu Santo que en ese momento se levantó del suelo y nunca voy a olvidar. Fue y empezó, sin que él quisiera, el Espíritu Santo lo llevaba. Él iba y tocaba a la gente y persona que quería recibir el Espíritu Santo inmediatamente lo recibía y caía al suelo. Persona que estaba endemoniada, inmediatamente que él lo tocaba, los demonios empezaban a manifestarse y se salían. Por 30 minutos vi a Diego orar por gente y hacer eso. Y yo me quedé, wow, venía a orar por mí. Todavía era orgulloso, no le pedí eso. Nunca voy a olvidar que llegaron y oró por un joven y el joven se manifestó un demonio. Y recuerdo de que de repente el joven sale corriendo de la iglesia y me dicen a mí, Francisco, anda tras el joven. Y yo me quedo. Y le dicen a Juan, también vaya tras el joven. Y salimos Juan y yo corriendo de la iglesia a querer perseguir al endemoniado. Y salgo y Juan, mi amigo, es un poco grandecito. Digamos que todavía tiene que trabajar para poder correr más. Pero salgo corriendo yo adelante de Juan y llevábamos 1 cuadra corriendo cuando Juan se detiene y me dice, ya no, Francisco, yo no aguanto. Y el niño nos llevaba como 3 cuadras de ventaja. Y Juan solo dice, ya estuvo, en el nombre de Jesús te detenés. Puf, se detuvo el niño, el chico. Y de repente le digo yo, vaya, funcionó. Y dice Juan, en el nombre de Jesús date la vuelta y vení. Y se da la vuelta y empieza a caminar hacia nosotros. Cuando le tocamos y le pusimos mano encima, empezó otra vez a manifestarse y a moverse. Y vengo yo y digo, en el nombre de Jesús deja de moverte. Y más se movía. Y yo digo, ay, Dios, todavía tengo que trabajar por autoridad espiritual encima de todo. Y no le miento, todas esas son historias de verdad. Así fue como Dios trató el orgullo en mi vida y la comparación. Y de repente entramos a la iglesia con el chico y el chico moviéndose y lo metimos en un cuarto. Y en el cuarto llegó mi pastora y me dice, mira, anda a decirle a los papás del chico que tenemos un problema acá.
Yo me quedo, ¿cómo le voy a decir a los papás del chico? Mire, pueden salirse del culto, su hijo está pues manifestándose. O sea, ¿qué papá le va a gustar escuchar eso? Y de repente voy yo, llamo a los papás, los jalamos y estábamos en el cuarto, y en el cuarto lo estábamos 4 personas, o sea, orando con todo lo que podíamos. El chico seguía moviéndose. Y de repente empiezo a escuchar en la puerta, que habíamos cerrado la puerta de ese cuarto, y empiezo a escuchar en la puerta. Y yo dije, ¿qué es ese ruido? Y sigo escuchando, y mi pastora me dice, Francisco, anda a abrir. Voy y abro, y era Diego que estaba temblando. Y yo vuelvo a ver y le digo, Diego, ¿qué estás haciendo acá? El Espíritu Santo me dijo que alguien necesitaba liberación. Y yo, ¿cómo rayos? O sea, ¿cómo alguien te dice eso? Y entra Diego y pone las manos y el bicho es liberado. Y yo, ¿cómo le hacen esto, mano? Y de repente viene este Diego y sale con esas cosas. A las par de semanas, recuerdo que tuvimos otra reunión y llega Diego diciéndole a Juan, ¿qué significa cuando se te aparecen 2 personas bien grandotas en el cuarto a la mitad de la noche? Y yo me quedo, yo sé qué significa porque yo he leído la Biblia, vos nunca la has leído, pero te pasa a vos. Y recuerdo que Diego después llegaba a las siguientes reuniones diciéndole, Juan, tengo este sueño, y en mi sueño yo escuchaba esta voz y escuchaba esto que me decía, ¿qué significa? Y yo, puya, ¿por qué no lee la Biblia este bicho? O sea, si solo la leyera se pudiera dar cuenta, y yo no tengo ni sueños de esos. Y Juan se empezó a aburrir tanto de que este chico llegaba a pedirle cosas que le interpretara, sobre todo con sueños, que recuerdo un día que Juan le dijo, ¿sabes qué? Voy a orar por interpretación de sueños para tu vida. Ya me aburriste que me venías a contar todas las cosas. Y aquí fue como Dios empezó a tratar en mi vida, porque cuando Juan empezó a orar por él, solo sentí algo que me dijo en mi corazón, metete en la oración, recibí vos también. Entonces Diego tenía la mano así, y puse mis manos en medio, y dije que me caiga a mí también, Dios. Y me cayó, de verdad, la interpretación de sueños empezó a servir. Entonces empezamos a interpretar sueños y nos divertimos. Mi punto es, empecé a ver una temporada en la vida de Diego y de otros chicos que empezaron a llegar, que nomás llegaban, inmediatamente crecían con el Señor. Y lo que a mí me tomó 2, 3, de hecho 5 años. Gracias. Lo que a mí me tomó 5 años de repente empezar a ver, estos chicos nomás llegaban y empezaban a verlo. En la escuela que tenemos, eso hemos visto. De nuevo, llegan chicos a decirme, me asusta lo que veo en mi cuarto. Yo les digo, ¿por qué no le damos la vuelta y ese miedo lo transformás en adoración? Y cuando empecés a ver algo que te asusta en tu cuarto, empezá a adorar. Si se queda y adora contigo, son ángeles. Si se va, entonces fue un demonio. Y simplemente empezás a conocer el mundo espiritual. Mi punto es, hay una temporada que está abierta para todos nosotros en este momento de empezar a experimentar el lenguaje del amor de Dios, que es lo sobrenatural. Y ya no solo se trata para los escogidos que pasan mucho tiempo ayunando y orando, créanme que funciona, pero Dios trabaja con quien quiera. Se trata de que todas las personas tenemos acceso a esto. La profecía de Joel, dicha en Hechos, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Quiere decir que eso implicaba a todos, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, jóvenes, toda carne, no hay excepciones. Es cierto que cuando oramos conocemos más de Dios, excepto que si tenemos nuestro devocional, leemos la Biblia, compartimos con Él, llegamos a conocer más acerca de quién es Él. Pero también es cierto que es una temporada en donde Dios derrama su espíritu sobre toda carne. Y créanme que yo he visto un montón de gente que sin necesidad de buscar a Dios, Dios los encuentra. Sin necesidad de ir a una iglesia, Dios los encontró en la calle. Y yo sé que quizás habemos muchos de nosotros que podamos decir, pero Dios, a mí me tocó ir a una iglesia, a mí me tocó buscar un discipulado, a mí me tocó buscar mentores. Recuerdo que yo busqué mentores y me dijeron que no. ¿Se imaginan llegar a donde un mentor en la iglesia y decirle, he escuchado que sos mentor, me puedes mentorear? Y te digan, no, yo no hago eso. Recuerdo que le dije a Dios, ¿qué estás tratando con mi vida? O sea, realmente, ¿qué estás tratando? Pero recuerdo también, que esta gente, Dios la está buscando tan fácil. He tenido la oportunidad de platicar con gente de muchas culturas, y muchos me dicen que Dios literalmente los encontró. Dios se le apareció en sueños. Si algún momento tienen la oportunidad de platicar con un musulmán que se haya convertido, o con un hindú, ellos sobre todo Dios se les aparece directamente sin que nadie se los presente.
Y conozco varias historias ya personalmente que ellos me dicen, Dios se me apareció en sueños o vi algo que se me apareció y simplemente o me sanó o se me presentó y me dijo yo soy Jesús y puf, se aparecieron. Estamos ante una temporada en donde eso suceda. Les cuento una historia más para amarrarlo con la de Marcos y ahí vamos a ir aterrizando. Tengo un amigo de esos que te dan celos. Le pregunté, hey, ¿cómo conociste a Jesús? Y él dice de que conoció a Jesús por su novia, porque la novia de él, la mamá de la novia, era bien cristiana, era una mujer de mucha oración. Cada vez que las hijas de esta señora llevaban chicos a la casa, la mamá oraba al Señor y le decía, Dios, ¿este chico es el futuro esposo de mi hija o no? Si Dios le decía que no, ella invitaba un café a los chicos, se los daba y mientras tomaban el café les decía, gracias por venir a mi casa, podés ser amigo de mi hija, pero Dios me dice que esposo no sos, así que no te quiero ver aquí a menos que quieras ser amigo de mi hija. Y los echaba de la casa. Mi amigo llegó y dice que la mamá le dio el café y le dijo, vos sí podés venir aquí a la casa. Y él no entendía qué significaba eso. Pero la mamá de la que se hizo su novia empezó a orar mucho porque él pudiera conocer a Dios, porque él no era para nada cristiano. Pues resulta ser que de repente un día, él estaba joven, dormía en su propio apartamento, él solo, y era un apartamento de 2 niveles. Dice que un día estaba en el segundo piso acostado, ya a punto de dormirse, cuando de repente escuchó que había alguien en el primer nivel, que había alguien caminando por la casa. Y en lugar de asustarse como para llamar a la policía, se dio de esos sustos que se quedó congelado y agarró las sábanas y se quedó congelado. Y es alguien como de 26 años. Dice que se queda congelado y de repente empieza a escuchar pasos sobre la grada de la casa que van subiendo. Y dice que él dijo, no, ¿y qué es esto? Y de repente le escucha que la manecilla de la puerta empieza a hacerle shh. Y dice que él en vez de levantarse de la cama agarra las colchas y se tapa. Como que si eso fuera a hacer que se apagara el sonido, ¿vea? O sea, y de repente dice él que se tapa y escucha que abren la puerta y él queda congelado, o sea, literalmente no puede mover su cuerpo del miedo que tiene, del susto que da, y siente que algo se acerca a su cama y se sienta en la orilla de la cama de él. Y ustedes han sentido cuando ustedes están acostados y se siente un peso en la cama que se inclina y él siente el peso de la cama y se queda, ¿qué es esto? Y dice que se congeló y empezó a sudar frío y de repente siente algo que le mueve en el pie. Él se llama Víctor y le dice, Víctor. Y dice que con la colcha tapada, ¿qué? Y dice que escucha una voz que le dice, Víctor, soy Jesús, he venido para que me conozcas. Y así conoció a Jesús. Esa invitación está abierta para todos. Yo sé que habemos muchos que quizás ya somos cristianos desde hace un tiempo, 8 años no es mucho, pero que ya somos cristianos desde hace un tiempo y hemos querido tener ese encuentro, esa visitación angelical. Sé que habemos muchos acá que quizás hemos estado orando, Dios por favor yo quiero ver, Dios por favor mostrame. O sea, no es que necesite ser como Tomás, que necesito ver para creer, sino que quiero divertirme en esto también. O sea, leo la Biblia y me divierto, escucho testimonios y me divierto, quiero que me pase a mí también. Sé que habemos muchos aquí que estamos contendiendo por esto. Y sé que habemos algunos acá que quizás hay momentos en nuestra vida en donde nos comparamos y decimos, Dios, pero yo no tuve ese encuentro. Dios, pero al inicio de mi cristianismo, en mi conversión, yo no te conocí de esa forma. A mí no te me apareciste así. Sé que habemos muchos que decimos, Dios, quizás no me vas a utilizar en gran manera, porque a todos los que escucho que utilizaste, los liberaste radicalmente, dejaron las drogas de un día para otro, los tocaste, te les apareciste, les hablaste. Tengo la mayoría de mis amigos de mi grupo, allá en El Salvador, con los que somos maestros y hacemos evangelismo. Les digo, la mayoría de mi grupo es como, sí, Dios me habla audiblemente, sí, Dios se me aparece aquí, sí, Dios se me aparece allá. Y a estas alturas ya el orgullo ya está trabajado, entonces ahora sí me alegro y digo, qué chivo, o sea, qué bien, qué bien. Yo no he tenido la oportunidad de escuchar la voz de Dios audible en mi vida. Pasé orando y ayunando 3 meses por eso, en una oportunidad. Recuerdo que, ¿ustedes hacen vigilia? ¿Saben qué son vigilias? Ok. Recuerdo que en una vigilia llegué bien ayunado, bien orado. Llevaba 3 meses orando por escuchar la voz audible de Dios. Y de repente una señora se levanta, eran casi las 12 de la noche.
se levanta, agarra el micrófono y dice: aquí hay alguien que ha estado orando por escuchar la voz audible de Dios y por ser tocado por él. Póngase de pie, Dios va a escuchar la voz, usted va a escuchar la voz de Dios en esta noche. Y yo me paré porque este soy yo. Cuando yo me levanté, 8 más se levantaron. Y yo dije: ay, no puede ser. Nos pusimos en una fila y empezó esta señora a orar. Yo era el último. Empezó esta señora a orar por cada uno. Y no les miento, de verdad que no les miento. Persona por la que oraba, persona que caía al suelo. Persona por la que oraba, persona que caía al suelo. Cuando ora por Francisco, Francisco bien parado. No se cayó. Me enojé tanto esa noche que recuerdo que me salí de la vigilia y me fui a encerrar un cuarto hasta atrás de la iglesia sin que nadie me viera. Y apagadas las luces le dije a Dios: ya estuvo. Llevo 3 meses ayunando, 3 meses orando por escuchar tu voz. Yo creí que me dijiste que le iba a escuchar. Una señora se para y a mí no me cae. A todos los demás sí, y a mí no te entiendo. Y se me vino esta idea. Yo había leído recientemente en Génesis, en esa época, de que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y te bendeciré. Y ahí viene todo el resto de la promesa. Entonces yo dije: quizás Dios me está queriendo decir que si me voy de mi casa, entonces me va a bendecir. Yo dije: tengo que dejar a mis papás, pero si le digo a mis papás que me voy, no es buena idea. Así que dije: voy a agarrar mi maleta ahorita sigilosamente en la noche y sin que nadie se dé cuenta, voy a agarrar lo que me alcance de dinero, voy a coger el bus y voy a agarrar el bus que me lleve lo más lejos posible. Voy a ir a la montaña más perdida en El Salvador, en donde no haya cristianos, y como voy a ser el único cristiano ahí, a pura fuerza me vas a tener que hablar. Para poder decirle a la demás gente cómo presentarte. Es cierto, de verdad. Y recuerdo, yo algunas veces soy alguien sentimental. Recuerdo que me puse en el suelo de ese cuarto y le dije a Dios: me voy a despedir de esta iglesia porque en esta iglesia te conocí. Y empecé a darle besos al suelo, a la pared. Y le dije: me despido del edificio, Dios, gracias porque aquí te conocí. Yo llorando, vea. Y le dije: gracias, pero yo me voy porque necesito escuchar tu voz, necesito ver tu poder y creo que allá sí me vas a usar. Y de repente solo escucho que alguien le hace a la puerta. Y yo dije: ay no, alguien me vio entrar. Pues me voy a quedar calladito acá. No, pues ya la mente ya no me daba para ángeles. Y dije: alguien me vio entrar, me voy a quedar calladito y así nadie se va a dar cuenta que estoy aquí y aprovecho. Y de repente vuelvo a escuchar. Y dicen: Francisco, ¿estás ahí? Y yo dije: no puede ser, pero no puede ser. Y me volvieron a decir: Francisco, abrí la puerta. Y yo como: ay, voy y abro la puerta y era Juan. Y como Juan es profeta, me dice: ¿qué estás haciendo acá? Y me ve llorando, vea, y le digo: pues nada. Y me dice: no, me dice Dios que te estás pensando ir de la iglesia y te estás pensando ir a otro lugar y que qué es esa locura. Y yo no me dejan ni irme, pero no me hablas, o sea. Y vino Dios y me tocó. Lo que aprendí en ese momento fue: Francisco, no es necesario que escuches la voz audible para escuchar su voz. Su voz te basta como sea que venga. Su voz es tan importante que cuando Jesús está siendo bautizado, los cielos se abren, el Espíritu Santo viene en forma de paloma y cualquiera le hubiera bastado ver esas señales para decir: este es el Hijo de Dios. Pero su voz es tan importante que se escucha la voz de Él diciendo: este es mi Hijo amado, de quien estoy complacido. Ustedes son el pueblo de Dios, los hijos y hijas amadas de quienes Él está complacido. Y por esa razón aterrizamos en Marcos 16. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Yo leí estas porciones al inicio de mi cristianismo e intenté hacer algunas de ellas. La de veneno no me atreví. Pero recuerdo que iba y me ponía a orar por la gente por ver sanidades y no miraba nada, nada. De hecho, cuando llegó un grupo de Betel a El Salvador en esa época, y de nuevo, un grupo llegó uno, era un buen amigo mío que se había ido a estudiar allá y regresó a El Salvador, y yo vi cómo hacía milagros, literalmente lo vi, y ustedes estoy seguro que han visto esas locuras, ponía manos sobre enfermos, se reía, ni siquiera oraba, y la gente se sanaba. Y yo me decía: pero qué hereje es este, o sea, qué irrespetuoso, se ríe. Hay un proverbio que dice: no te rías cuando alguien está en angustia. Lo estoy parafraseando, pero hay un proverbio que dice: no te rías cuando alguien está en angustia.
Y yo decía, este se ríe enfrente del enfermo, ¿qué le pasa? Y el enfermo se sanaba. Y yo me quedaba, no puede ser. No puede ser. Es más, me ofendía tanto la risa que yo me enojaba con él. Él invitó a un grupo de amigos de Betel a llegar a El Salvador y todos se reían. Y créanme, yo me salía del cuarto cuando se empezaban a reír y yo empezaba a orar en contra de eso. Y le decía a Dios, Dios, eso no es tuyo. O sea, entiendo que el cristiano debe de ser feliz, pero estos exageran. O sea, no pueden ser tan felices. ¿Qué pasó con eso de sufrir por el evangelio? Le decía, estos no están sufriendo, estos se están divirtiendo. Eso no funciona así. El espíritu de ofensa Dios lo trató en mi vida porque un día le dije, estoy tan cansado de estar ofendido, porque estando ofendido no he visto ningún milagro, que dije, estoy tan cansado de estar ofendido que te voy a pedir que me hagas un favor. Y le dije, Dios, llévame a Betel. La gente de ahí me ofende, así que llévame al lugar de donde viene toda la gente que me ofende. Quizás estando en medio de todos ellos, algo aquí se va a morir. Y de hecho me llevó y estando ahí no me ofendí. Pero aprendí algo. Aprendí que vale la pena intentar. Intenté orar por una gran cantidad de gente por ver milagros. Intenté ver eso que dice aquí Marcos. Recuerdo que se volvió uno de mis coros. Y lloraba, yo lloraba y lloraba noche tras noche diciéndole a Dios, tu palabra dice que estas señales nos van a seguir. ¿Por qué no me siguen a mí? Y recuerdo que lloraba y lloraba. Y me tomó un tiempo entender, Francisco, siempre te van a seguir. Tené paciencia, tené paciencia. Lo que entendí para mi vida es que la forma en que entendí, la forma en que continué, fue un momento de que Dios estaba tratando con mi carácter. Para entender, Francisco, no sos vos quien hace la obra, es Dios quien hace la obra. Si en aquella época yo hubiera empezado a ver los milagros así como los veo ahora, probablemente diría, me funciona. Y entonces me caería un rayo. Amén. Amén. Estamos ante esa época. Ustedes están ante la época en donde los milagros los tienen que seguir. Les cuento algo sobre los milagros. Son maravillosos. Pero algo más maravilloso que el milagro es que el milagro les tendría que apuntar hacia un atributo de Dios. Cuando vemos un milagro, que para mí los milagros de sanidad es como que si Dios nos diera un beso. Para mí sanidad significa besos de Dios. Cada beso representa conocer una parte de su característica, sus atributos, su naturaleza. En otras palabras, cada vez que ustedes ven un milagro, el milagro tendría que revelarles un atributo de Dios. Si ustedes ven provisión de dinero, el milagro tendría que revelarles que Él es el Dios proveedor. Si ustedes ven un milagro de sanidad, el milagro tendría que revelarles, Él es bueno todo el tiempo, Él es el Dios sanador. Cada milagro tendría que marcar un estándar en nuestra vida. Mi miedo más grande es escuchar los milagros de otras personas. Y les cuento por qué. Porque cuando yo escucho el milagro de otra persona, siento que Dios me dice, ese milagro tendría que marcar un estándar para vos, para que creas que lo que le pasó a él te puede pasar a ti. Y lo que es peor que eso es que siento que Dios me dice, si pensás que no te puede pasar, es ilegal para vos pensar de esa forma, Francisco. En otras palabras, estoy seguro que ustedes acá han escuchado cientos de testimonios de sanidad, cientos de testimonios de milagros de provisión. Esos tendrían que marcar el estándar para que cualquier persona de aquí crea que Dios les va a proveer. Porque le tendrían que conocer, el milagro les tendría que dar a conocer quién es Él. Y yo siento que ahora van a haber milagros. Así que lo vamos a hacer de esta forma. Como sé que todos aquí quieren ser utilizados por Dios, vamos a hacer algo rapidito. Quiero pedirles a todos aquellos que sientan dolor en su cuerpo o hayan venido con una enfermedad que se pongan de pie. Ahora la gente que está alrededor, le voy a pedir que les pongan manos. Y vamos a hacer esas oraciones largas como la que hizo mi amiga. Quiero que rápidamente le pregunten a la persona del 1 al 10 cuánto es el dolor que tienen. Quiero que ahora solo digan, en el nombre de Jesús, dolor te vas. Gracias Dios,
porque me quieres usar. Y gracias porque estás haciendo un milagro. En el nombre de Jesús. Amén. Pregúntenle ahora a la persona cómo se siente. Vamos a hacer algo otra vez rapidito. Van a volver a ponerle manos a esa persona y digan: Señor Jesús, declaro el milagro al 100%. Gracias porque el dolor no va a regresar. En el nombre de Jesús. Ahora pongan una mano en su corazón todos y digan: Señor Jesús, gracias por abrir mis ojos. Gracias porque el nacimiento tuyo abrió mis ojos espirituales para que en esta tierra yo vea lo sobrenatural. Estoy listo. Mostrámelo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora pongan sus manos en forma de recibir y voy a orar por ustedes y terminamos. Padre Celestial, si quieren yo oro por ustedes. Yo bendigo a esta gente, papi. Abrí sus ojos, no solo los de su corazón. Papi, yo creo que vos nos creaste para sentirte. Yo oro porque cada persona ahorita te pueda sentir, papá. Tú creaste nuestro cuerpo para que pudiéramos sentir tu presencia aún en el cuerpo, no solo en el corazón o en la mente. Así que yo libero, papi, tu presencia, tu Espíritu Santo, que la gente pueda sentirte recorrer en sus cuerpos. Maniféstate ellos con visitaciones. Manifiéstate. Tú dijiste que ya no íbamos a ser enseñados por otros, sino que tú personalmente ibas a darte a conocer. Date a conocer. Declaro una semana entera, papá, de visitaciones angelicales.